Bueno, señores, vamos a hablar un poquito de Ilia Topuria y Alexander Volkanovski, porque me parece que esta pelea se va a dar este año, y si no, muy probablemente se dé a principios del próximo año, de 2024. ¿Y por qué digo esto, señores? Yo sigo a Alexander Volkanovski en su canal de YouTube y él estuvo reaccionando a la pelea de Sterling contra Sean O'Malley. Él reaccionó a esa pelea y sabemos que lo más probable era que si Sterling ganara esa pelea, él iba a pedir subir de división a 145 libras y pelear directamente contra el campeón, contra Volkanovski, y tratar de unificar dos cinturones. O sea, dos cinturones de dos divisiones diferentes, de 135 libras y 145 libras. Este era el plan que tenía Sterling en caso de que su defensa de cinturón contra O'Malley fuera exitosa, cosa que no sucedió, cosa que no terminó sucediendo. Y me parece muy interesante lo que dijo Volkanovski, señores. Volkanovski, luego de que termina la pelea, luego en su reacción, él dice: Ilia, ya que Sterling no quiere subir de división ya, porque Sterling, recuerden que estuvo diciendo que no va a subir de división, cosa que me parece una auténtica estupidez por parte de Sterling. Creo que Sterling sí tiene que subir de división, y estuvo hablando de eso en un video que lo pueden buscar en el canal. Sterling debería subir de división sí o sí a 145 libras, pero no me quiero enfocar en eso. Me quiero enfocar en lo que dijo Volkanovski. Volkanovski dijo: si Sterling ya no va a subir de división, ya que Sterling no va a subir de división a 145, dijo: Ilia, sigue hablando porque quiero que esta pelea se dé, quiero pelear contra ti y quiero que sea en diciembre, no quiero esperar hasta principios de año, quiero en diciembre pelear contra ti, contra Ilia Topuria, señores. Y esto a mí por lo menos me pone muy contento, me pone súper feliz, ya no solo de que Ilia sea quien pida la pelea, ya que no sea solamente nosotros los hispanohablantes los que estemos hablando de Ilia Topuria, ya me parece muy interesante y me da muchísima alegría de que Ilia esté en la conversación de pelear por ese cinturón, de que ya el propio campeón de 145 libras esté pidiendo la pelea contra Ilia Topuria. ¿Qué pasa con esto, señores? Me parece que Ilia, a pesar de que esto que voy a decir no va a ser una opinión popular realmente, señores, y va a traer bastante discordia, me parece que Ilia aún no está preparado para pelear contra Volkanovski. Me parece que Ilia Topuria, a pesar de ser un super peleador, a pesar de que para mí es mi peleador favorito, realmente se los digo, señores, creo que Ilia va a ser campeón sí o sí, y actualmente es mi peleador favorito y lo estoy siguiendo muy de cerca, y hemos hecho muchísimos videos de Ilia y vamos a seguir haciendo muchísimos videos de Ilia Topuria. Aún así, a pesar de todas esas cosas, yo creo que Ilia Topuria es demasiado joven para pelear contra Volkanovski todavía, y no tiene las suficientes herramientas o no tiene la suficiente experiencia para vencer a Alexander Volkanovski actualmente, que a pesar de no ser el libra por libra o no está rankeado número 1 en los rankings de libra por libra, es el número 2 ahora mismo. Me parece que es el tipo más completo que tiene la UFC ahora mismo. Es el tipo que mientras más pelea, mientras más pasan los años, mejor se vuelve el tipo. Mejor timing tiene, mejor velocidad tiene, da más cátedra a lo que es su pelea. Cada pelea que tiene domina mejor a su rival, lo domina más y más y más. Y esta es la tónica que hemos visto últimamente con Alexander Volkanovski, señores. Esta es la tónica que hemos visto y ahora le está pidiendo a Topuria. ¿Qué pasa con Topuria, señores? Que Topuria, a pesar de ser un peleador súper completo, porque el tipo tiene un boxeo espectacular, el tipo es un boxeador descomunal, el tipo tiene un piso que hay que decirle, el tipo te puede derribar, el tipo tiene buen jiu-jitsu, te puede someter, es un finalizador nato, es un tipo que tiene una mandíbula súper dura. Ilia Topuria, me refiero, le aguantó una patada seca a Yair Herbert y aún así se logró levantar, logra derribar a Yair Herbert y logra finalizar esa pelea en el segundo asalto. O sea, el tipo tiene una mandíbula, como solemos decir, de granito. A pesar de todas estas cosas, señores, creo que aún no está listo para una pelea contra Volkanovski. Creo que es demasiado pronto para esa pelea. Ilia, señores, solamente tiene una pelea a 5 asaltos. Él ha hecho una sola pelea a 5 asaltos y fue contra Josh Emmett. Si es cierto que dio una cátedra de lo que es ser un buen striker en esa pelea, si es cierto que le dio una cátedra a un striker tan bueno como es Josh Emmett, a pesar de eso, señores, Volkanovski recuerden que Volkanovski está muy por encima de toda la categoría de 145, señores. Volkanovski ha barrido prácticamente con toda la categoría, a excepción de peleadores jóvenes como es Bryce Mitchell, que no han tenido la oportunidad de pelear, Maruza Aloev, que también está invicto, que no ha tenido la oportunidad de pelear contra Volkanovski, o el propio Ilia Topuria, que no ha tenido la oportunidad de pelear contra Volkanovski, señores. Pero fuera de eso, él a todos los top, a toda la división entera, él la ha barrido, y a cada uno de los peleadores ha ido dominándolo cada vez mejor. A Max Holloway se enfrentó 3 veces, y cada una de las ocasiones, en cada una de las peleas se vio la mejora. En cada una de ellas. La primera pelea fue apretada. La segunda pelea ya se vio un poco más el dominio de Volkanovski. En la tercera pelea se vio un dominio total y absoluto de Volkanovski, señores. Total y absoluto. Contra Brian Ortega le logra aguantar. Creo que fueron 1 o 2 intentos de guillotina, que tenía la cabeza morada ya, y aún así pataleteó hasta que se logró zafar de esa guillotina. Y aún así le dio una cátedra a Brian Ortega, porque lo mayoreó completamente y se logra zafar de esa guillotina.
que yo creo que no todo el mundo se hubiera zafado de esa guillotina, señores. No todo el mundo lo hubiera hecho. A Yair Rodríguez, más de lo mismo. Yair Rodríguez, es un peleador que tiene un strike excelente. Volkanovski lo dominó de una manera que hizo ver que la pelea fuera fácil. Hizo parecer que Yair Rodríguez era un peleador amateur, prácticamente, si se quiere decirlo. Al menos yo lo vi así. Volkanovski hizo ver que Yair no era un peleador profesional. Hizo ver que Yair no era un peleador top cuando sí lo es. Entonces Volkanovski está muy por encima de toda la división de 145 libras. Volkanovski, señores, sube a 155 libras y casi le gana a Islam Makhachev, que es un tipo que domina todas sus peleas y domina a todos sus rivales. Islam Makhachev es un tipo que tiene dominio total y absoluto en cada una de sus peleas, y contra Volkanovski no fue así. Volkanovski casi le gana. Volkanovski hasta le hace un knockdown en el último asalto, señores. Entonces, aquí es donde tienes que replantearte realmente, o Ilia Topuria me refiero, tendría que replantearse realmente si esto es una pelea que le conviene hacerla ahora en el corto plazo o le conviene hacerla más en el largo plazo. Yo creo que de convenirle le conviene a más a largo plazo, si es que quieres ser campeón. Ahora, si quieres probarte ya realmente y quieres saber si realmente tus habilidades están a nivel de campeonato, que yo creo que sí, pues puede aceptar la pelea o puede pedir o seguir tirando beef para que esta pelea sea en diciembre. Pero aún así, no creo que Ilia Topuria sacaría esta pelea adelante en diciembre, señores. Realmente no lo creo. Volkanovski tiene mucha experiencia peleando en peleas de 5 asaltos, en peleas de campeonato. Ilia Topuria nunca ha tenido una pelea de campeonato. Ilia Topuria ha tenido una sola pelea de 5 asaltos, señores. No sabemos cómo Ilia va a dosificar su cardio, porque no es lo mismo pelear contra Josh Emmett, que Ilia Topuria fue quien marcó el ritmo de la pelea, a pelear contra Volkanovski, que Volkanovski tiene un cardio excepcional y Volkanovski va a ser quien marque el ritmo de esa pelea. No va a ser Topuria, señores. No va a ser Topuria. Volkanovski es un tipo que sale a buscar sus peleas. Él no es el típico campeón que deja que el retador sea quien marque el ritmo. No. Volkanovski marca el ritmo de la pelea. Entonces yo no tengo tan claro si Topuria puede aguantar ese ritmo de pelea contra Volkanovski. No lo tengo tan claro. Me parece que sería una pelea muy difícil. Creo que sería una pelea cerrada, porque no creo que Volkanovski domine tan fácil a Topuria por todas las armas que tiene Topuria, por todas las habilidades que tiene Topuria. Pero sí creo que Volkanovski ganaría esa pelea. Sí creo que la ganaría. Y no me parece que sería inteligente por parte de Topuria tomar esta pelea ahora en el corto plazo, tomar una pelea ahora para diciembre. Creo que Topuria necesitaría al menos una pelea más. Yo creo que el encuentro contra Max Holloway debería darse. Creo que Topuria debería probarse contra el gatekeeper de la división, que es Max Holloway, y luego de esa pelea entonces decir, vale, voy a pelear contra Volkanovski. ¿Por qué? Porque Max Holloway es otro de los peleadores que impone un ritmo bastante alto en sus peleas. Entonces creo que ahí estaría, como decir, la línea que tiene que sobrepasar Ilia Topuria, para poder pelear por ese cinturón. Que ojo, si pelea ahora por el cinturón, por mí perfecto. Yo y Nesty también vamos a cubrir la pelea en caso de que se dé. Y vamos a cubrir todo lo que acontece. Y yo voy con Topuria. A pesar de no darlo como favorito, yo iría con Topuria en esa pelea. Pero no creo que gane, sinceramente, señores. También hay que tener en cuenta una cosa, señores. Aquí está el factor suerte también. Cualquiera puede tener una mala noche. El factor suerte influye mucho en estas peleas. Cualquier cosa puede pasar. Tenemos un ejemplo en este UFC 292, que todo el mundo haga como favorito a Sterling, 90-10 contra O'Malley, y al final O'Malley termina sacando la pelea. Puede pasar, mira, por mí, genial. Si Ilia Topuria llega a ser campeón, que yo creo que sí, pero si Ilia Topuria en el corto plazo llega a ser campeón, para mí, genial, porque a nivel mainstream haría que la UFC creciera muchísimo más a nivel hispanohablante de lo que ha crecido en los últimos años. ¿Por qué? Porque sería el primer campeón español. UFC ya se replantaría realmente traer la UFC a España. Sería una cosa de loco, sería increíble realmente, señores. Pero no creo realmente, señores, no me parece que él pueda sacar esta pelea adelante. Ahora mismo en el corto plazo no creo que la saque adelante. Ya te digo, yo estoy súper contento porque sea Volkanovski quien esté pidiendo la pelea ahora, sea Volkanovski quien quiere enfrentar a Ilia Topuria, porque aquí te das cuenta de que Topuria es un serio contendiente. Te das cuenta de que el tipo ya está dando de qué hablar. De hecho, Sean O'Malley quiere pelear contra Chito Vera también en diciembre. Y Sean O'Malley dijo que él ve muy difícil que Topuria le gane a Volkanovski, pero que en caso de que Topuria venza a Volkanovski, de que él estaría dispuesto a subir de división para enfrentarse contra Ilia Topuria, porque es un tipo que es sumamente bueno, es un tipo que es sumamente completo. El propio Sean O'Malley lo dijo en declaraciones recientemente, que me parece que aquí se vino un poquito arriba, porque realmente yo no vería a Sean O'Malley ganando la Ilia Topuria, pero ya te digo, cualquier cosa puede pasar, no me quiero enfocar en eso. Ya eso daría para otro video completo, el hablar de que si Sean O'Malley se puede enfrentar a Topuria en 145 libras. Y realmente, gente, realmente, déjenme saber ustedes lo que piensan. Déjenme saber ustedes si creen que Topuria realmente puede ganarle en el corto plazo, en diciembre. Si puede ganarle a Volkanovski, yo creo que no.
Creo que la pelea sí hay grandes posibilidades de que se dé, porque Volkanovski ya está prácticamente recuperado de la lesión que tiene en el hombro. Dijo que ya en diciembre va a estar listo para pelear. Está pidiendo la pelea con Topuria. Y creo que la UFC no va a desperdiciar esta oportunidad. La UFC no va a desperdiciar esta oportunidad. Primero porque Volkanovski es un campeón que le gusta mantenerse bastante activo. Y segunda porque Ilia Topuria es un chico que se ha ganado su puesto a base de sacrificio, a base de ganar peleas, de dominar a sus rivales. Y es un chico que primero es una promesa, es un futuro campeón, que siempre lo he dicho, siempre he tenido claro que Ilia Topuria va a ser campeón de 145 libras. Y segunda, que está dando muchísimo de qué hablar. Todo el mundo actualmente está hablando de Ilia Topuria. Cuando Ilia Topuria pelea contra Josh Emmett, todo el mundo habló de Topuria. Topuria dijo que quería llevarlo a UFC España. Dana White dijo que no, lo dijo que sí, pero tampoco dijo que no, que pudiera ser el caso de traer UFC España. Y entonces sería una pelea grande, gente. Sería una pelea grande. Y ahora con estas declaraciones que dio Sean O'Malley, de que si Topuria llega a ser campeón, él sube de división a pelear con él, creo que le da aún más picante esta pelea. Le da aún más picante. Y si nosotros nos damos cuenta que somos personas que simplemente hacemos videos para YouTube, que seguimos las MMA, creo que los matchmakers de UFC están más al tanto de todas estas cosas. Entonces creo que hay grandes posibilidades de que esta pelea se dé en diciembre. Sí, hay grandes posibilidades. Ahora, no creo que Ilia Topuria saque esta pelea adelante. Por lo menos ahora. Quizás en una revancha, quizás en un año más. Quizás Topuria debería enfrentar a Max Holloway antes, al gatekeeper de la división. Eso es lo que yo creo. Realmente no creo que gane ahora esta pelea en el corto plazo contra Volkanovski. Déjenme ustedes saber lo que piensen, señores. Déjenme saber en los comentarios, los voy a estar leyendo y yo lo voy dejando por aquí. Nos vemos en el próximo video.